Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Buenos días a todos. Irina, buenos días. Ronaldo, buenos días. Y bien, entonces estamos en nuestra segunda clase de la segunda semana, la cuarta clase del curso. Qué bueno. Buenos días, Renzo. ¿Qué más tenemos por aquí? A Pedro. Espero que les esté yendo bien en este inicio de ciclo. Hay un par de cosas que tenemos, sobre las cuales tenemos que conversar. Primeramente, son logística del curso. Es logística del curso más que nada. Y bueno, ustedes tienen más o menos un cronograma tentativo de los temas o los temas proyectados y más o menos los tiempos, ¿no? Entonces, esta primera parte estamos estudiando ecuaciones diferenciales de primer orden. Posteriormente nos vamos a mover hacia pues, ecuaciones diferenciales de orden superior. Ahora, hay que tener bastante claro y bastante en cuenta que ecuaciones diferenciales, en general, no hay métodos para resolverlas. Es decir, las lineales sí tienen métodos. Las ecuaciones diferenciales no lineales, en general, pues depende mucho de la situación. Y lo que uno hace bastante en física o en matemática aplicada es aproximar mediante linealización o aproximaciones numéricas, ¿no? Hay muchos métodos numéricos bastante importantes. La raíz de todo, la semillita de los métodos numéricos, en mi cabeza ¿cómo lo llaman? Creo que es el método de Euler o el método de Newton, siempre lo confundo. El hecho de que yo, para predecir, pues, cuál será el valor de la función en un tiempo posterior, que sea muy cercano al tiempo actual, pues uno simplemente usa la derivada, ¿no? O sea, es el método de la aproximación tangente, pero esa es la semillita de pensar numéricamente en cómo aproximar, digamos, el valor de una función si uno conoce la derivada. Que en sí es, pues, es como resultan las ecuaciones diferenciales. Básicamente nos dan información sobre una derivada, ¿sí? Puede ser una derivada de orden profundo, o puede ser una derivada parcial, y uno tiene que averiguar cuál es la función que cumple esa ecuación. Bueno, en cualquier caso, eso es solamente la semillita, porque luego uno generaliza ese método y luego uno comienza a pensar, bueno, realmente qué tan preciso es este método, y tienen métodos como pues, los métodos de Runge-Kutta, que son los más usados. MATLAB, Matemática, los software usan básicamente un Runge-Kutta orden 4, orden 5, con métodos adaptativos para usar los tamaños de las ventanitas de tiempo o las ventanitas las distancias en las cuales yo parto mi intervalo para poder aproximar la función numéricamente y pues adecuadas, ¿no? Esos son métodos adaptativos. Pero bueno, entonces solamente estamos conversando sobre cosas generales. Ahora, uno podría pensar, bueno, ya ecuaciones diferenciales de primer orden, eso es relativamente básico. Y en nuestra introducción, en la primera clase, creo que les mencioné que, por ejemplo, en muchos sistemas mecánicos, pues basta resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Debido a que el lagrangiano que gobierna cómo cambian las cosas, pues usualmente envuelve, y las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Euler-Lagrange, generalmente envuelven solamente hasta ecuaciones diferenciales de segundo orden. Perfecto. Pero la verdad de las cosas es que las ecuaciones diferenciales de primer orden son quizás las más importantes, en el sentido de que en muchísimas situaciones se pueden reescribir o se pueden escribir como una función diferencial de primer orden. Y muchísimas. Una ecuación diferencial de orden n se puede escribir como una ecuación diferencial lineal, al menos, como una ecuación diferencial de primer orden, si uno usa matrices. Es así de simple, y etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas situaciones en las cuales simplemente resolver una ecuación diferencial de primer orden
es suficientemente bueno si uno describe su sistema usando, por ejemplo, usando variables que tengan, pues, variables como vectores, ¿no? O matrices. Entonces, es muy importante entender ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, fuera de eso, ya son las 8:10. Entonces, quería comentarles, la facultad o el departamento de ciencias me está pidiendo que tengamos delegado del salón, delegado o delegada, ¿no? Y entonces, y es un requisito ahora. Bueno, me han escrito un correo y lo hacen ver como un requisito. Y normalmente yo creo que, pues, en el papel, la misión del delegado es ser un conducto entre los alumnos y el profesor, ¿no? Desde mi punto de vista, pues a mí me gustaría que si ustedes tienen algo importante que esté afectando o la performance de ustedes en el curso y que yo tenga que saberlo, pues que me escriban un correo, ¿no? Se comuniquen conmigo. Yo confío en que van a hacer eso. Ojalá no ocurra nada, ningún evento de ese tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos en medio de una pandemia, entonces alguno de nosotros puede enfermarse, digamos, y pues faltar a clases o tener dificultades para asistir y todo ello. Entonces, siéntanse libres de escribirme un correo, siempre, ¿no? La misión, me parece a mí, desde el punto de vista de lo que yo entiendo por ser delegado, es que sea un conducto, ¿no? Entre los alumnos y el profesor, de repente para expresar alguna preocupación o algo que no esté funcionando bien o algo que está afectando a algún alumno en particular. Entonces, en mis clases, usualmente, en las clases de pregrado, pues usualmente yo pido que si tienen alguna dificultad, me escriban a mí directamente al correo, ¿no? Pero si se sienten más cómodos a través de una persona designada, como un delegado o una delegada, pues está muy bien. Pero debido a que el departamento me ha pedido que tengamos delegado, pues entonces lo que voy a pedir es algún voluntario para ser delegado del curso. Y sí, solamente eso. Yo no quiero imponer ser delegado a ninguna persona. Y así usemos un generador de números aleatorios que uno entra a Google y pone Random Number Generator y pues lo escoge, ¿no? Pero no, me parece que lo mejor es pedir primero voluntarios. Entonces, si alguno de ustedes es voluntario, puede decirlo ahora en el chat, pero lo que sí necesito es que si alguno de ustedes quiere ser delegado para nuestro curso, que me escriba un correo, ¿no? Mi correo es el que lo conocen, fgjimenez@puc.edu.p, ¿no? Y solamente afirmando que quiere ser delegado del curso, ¿no? Entonces, eso les pido, piénsenlo, y pueden hacerlo ahora. Si recibo más de un correo, pues tomaré el primer correo que me llegó, como el voluntario. ¿Listo? Y les pido en el correo, porque en el correo las horas, pues quedan, los tiempos de llegada de los correos quedan bastante bien registrados. Listo, entonces piénsenlo. Yo la verdad cuando estaba estudiando en estudios generales o en la carrera, no recuerdo el concepto de delegado, o si había, no recuerdo, si había, nunca me enteré, pero estamos hablando de hace bastante tiempo. Pero bueno, entonces, como les digo, yo desde mi punto de vista, la misión del delegado es ser solamente un medio entre pues, los alumnos y el profesor para especialmente si es que algo está, para hacerle saber al profesor que algo está pues afectando, digamos, la dinámica del curso. Y bien, entonces, ok, ahora sí creo que podemos comenzar con la clase propiamente dicha. Y mientras vamos haciendo eso, cuéntenme, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro con la logística del curso? ¿Cómo estamos llevando las clases? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Jugaron con números complejos el fin de semana? Los números complejos son muy, muy útiles pues en todas las ciencias, en la matemática aplicada, en la física.
Por ejemplo, si ustedes usan no solo series de Fourier, sino y transformadas de Fourier, por ejemplo, ¿no? Donde uno necesita pues hacer una transformada, es decir, un cambio de punto de vista del mundo de funciones hacia otro mundo. Y cuando uno usa transformada de Fourier, uno naturalmente introduce pues los números complejos. Me parece que por ese motivo que en los primeros cursos de cálculo, ¿no? En cálculo aplicado, en cálculo 4, pues uno habla de transformada en Laplace porque no necesita números complejos, pero hay algo similar con transformada de Fourier, pero se necesita números complejos. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman las ecuaciones de Maxwell, sí, escritas versión, digamos, versión estándar, ¿no? Con el operador nabla, ¿sí? Y toman la transformada de Fourier de ese sistema de ecuaciones, pues ese simple hecho de cambiar de punto de vista y a través de la transformada de Fourier, definitivamente revela propiedades intrínsecas de los campos eléctricos y magnéticos, de los campos electromagnéticos en general. Es muy bonito, es muy bonito. Ustedes tomen un libro clásico de electrodinámica, como el Jackson, pues entonces vean, tomen el sistema de ecuaciones que significa pues tener las ecuaciones de Maxwell, tomen la transformada de Fourier a todo el sistema y vean lo que se forma. Se forman ecuaciones geométricas, mucho más geométricas, con producto punto, donde uno puede decir, ok, esta parte debería ser perpendicular a esta parte. Y propiedades que no se ven normalmente cuando uno observa el sistema de ecuaciones desde el punto de vista usual, ¿no? Con X, Y, Z como espacio y T como tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es gracias a que los números complejos, pues uno puede pensar en los números complejos como el plano, como R cuadrado. Uno puede decir, ¿qué ventaja tienen los números complejos? El número complejo A más B por I, ¿no? Si es que eso lo voy a identificar con el punto A, B. ¿Qué ventaja tengo de usar los números complejos en lugar de usar R cuadrado, R2? Sí hay ventaja. Sí, la ventaja es la estructura que uno le puede dar a los números complejos. Por ejemplo, en los números complejos uno puede, el producto de dos números complejos es un número complejo. Uno puede dividir números complejos. Sin embargo, en R cuadrado uno no tiene la noción de si ustedes tienen dos vectores, ¿no? Dividir dos vectores, por ejemplo. ¿Qué significaría dividir dos vectores? Tienen una noción muy, muy fuerte, una estructura mucho más profunda en los números complejos que solamente en el plano R cuadrado. Eso se llama obviamente estructura compleja. Y hay muchos estudios en matemáticas sobre qué espacios pueden tener estructura compleja. Obviamente, si ustedes pueden dividir números complejos, entonces uno puede comenzar a hablar de, ok, puedo dividir números complejos, de repente puedo hablar de razones. Y de repente puedo hablar de cocientes, fracciones, porque puedo dividir números complejos. De repente puedo llevar todo esto al límite y puedo hablar de derivadas de números complejos, derivadas en el mundo de los complejos. Y claro, hay derivadas, obviamente las funciones derivables desde el punto de vista complejo, en el plano complejo se llaman funciones holomorfas. ¿Qué propiedades tienen? No solamente es tener derivada coordenada, es mucho más fuerte, mucho más profundo. Hay mucha ventaja, entonces, escondida en el estudio del análisis complejo. Bien, entonces, fuera de ello, volviendo a nuestro terreno de juego, estábamos hablando de resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, vamos a continuar, vamos a hablar de más métodos, ¿no? De cómo resolver ecuaciones diferenciales. A ver. Bien, entonces digamos que vamos a escribir un problema, ¿sí? Un problema matemático simplemente, o sea, no le vamos a poner contexto a este problema, ¿sí? Simplemente voy a escribir resolver tal cosa. Y quiero su ayuda para resolver, por ejemplo, y vamos a poner ejemplo, ¿no? Y resolver y hallar sus curvas integrales. ¿Sí? Porque no le voy a poner condición inicial en principio, entonces quiero pues que tener la familia de soluciones que van a depender de una
de una constante, ¿no? Y ustedes saben que si comenzamos a graficar para diferentes valores de la constante, pues esos grafiquitos en el plano las llamamos curvas integrales. Entonces voy a poner algo simple como y' igual a x cuadrado entre 1 menos y cuadrado, ¿no? Estoy asumiendo ahora que y es una función de x. Y es una función de x y que y' simplemente es pues de y de x. Listo. Entonces, cuéntenme, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Qué opinan? ¿Están despiertos? ¿Qué opinan? ¿Cómo resolvemos esta situación? Estoy seguro que pueden hacerlo. Es más, creo que la clase pasada comenzaron a mencionar, en algún momento alguien mencionó algo llamado puedo separar. Y eso es exactamente pues, el método de ecuaciones, cuando se pueden separar las ecuaciones, se llaman ecuaciones separables, y pues hay un método para resolver este tipo de situación. Entonces vamos a escribir primero cómo podría hacerlo de modo práctico, de modo pragmático, ¿sí? Pero como siempre necesitamos ver la contraparte de por qué funciona de ese modo, ¿no? Lo que yo he visto y lo que es más, lo que uso para resolver, voy a ponerlo de modo práctico. ¿Okay? Entonces ese y' lo escribimos como dy de x. Esto es igual a x cuadrado entre 1 menos y cuadrado, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, de aquí separamos el mundo x y el mundo y en este caso, ¿no? Y uno hace esto, básicamente. 1 menos y cuadrado de y, ¿no? Igual a x cuadrado de x. Aquí, el lado de la izquierda solamente depende de y, el lado de la derecha depende de x. Son dos cantidades, son dos mundos en teoría distintos. Puedo usar integración, ¿no? Aquí integro. Voy a poner entonces integro, vamos a escribirlo de este modo, ¿no? Uno puede decir, bueno, lo que estoy usando es el proceso integral. Simplemente estoy diciendo, si yo conozco la forma diferencial en términos de y la otra es la forma diferencial que tiene que ver con el de x, pues estoy integrando esta forma, y lo que, dado debido a la igualdad que tenemos arriba, pues debería mantenerse. Y lo que uno hace, pues simplemente todo esto es, depende de y nada más. Esto sería y menos y cubo tercios, ¿no? Más constante. Bueno, esa constante la tengo invisible, ya que tendríamos x cubo tercios más constante. Entonces, dado que tengo dos constantes, puedo pues pasar una constante a restar al otro lado y puedo escribir la única constante donde me sea más conveniente, por ejemplo acá. Listo. Y luego hemos deducido, pues en este caso, una ecuación implícita, menos x cubo tercios, más y, menos y cubo tercios, más c, y no, miento, igual a c. O mejor aún, pues para evitar esos tercios, hemos llegado, cuando multiplico la constante por 3, sigue siendo una constante. No es la misma constante, pero a todas las constantes las estoy llamando c, así de simple. Listo. Y esta es una ecuación implícita. ¿Sí? Recuerda que lo que estamos buscando es y. Esta es una ecuación implícita para y. ¿Sí? Y se encuentra expresada implícitamente en términos de x. Y esto es suficientemente bueno. Aquí. Esto es suficientemente bueno, pues, para muchísimas aplicaciones. Es más, si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es un polinomio cúbico. Si yo quisiera despejar y en términos de x, pues puedo usar la fórmula de la cúbica, no hay problema con ello. Claro que podría, pero primero tendría que analizar los signos, tendría que analizar el discriminante de la cúbica para saber en qué situaciones puedo usar en la fórmula de la cúbica, pues tenemos varios signos más, menos y todo ello. Pero no es necesario. En muchas de estas situaciones, pues es una ecuación implícita para la solución. Se dan cuenta que aquí podríamos aún despejar y en términos de x. Pero si hubiéramos obtenido, por ejemplo, un polinomio grado 5, en general ya no sería posible despejarlo.
O muchas veces, si estamos mezclando situaciones algebraicas con situaciones, digamos, con exponenciales o senos, cosenos, pues muchas veces es analíticamente bastante difícil despejar y en términos de X. Esto es suficientemente bueno. Este es expresado de manera implícita. Y con esto, por ejemplo, podríamos ir y analizar las curvas integrales. Para diferentes valores de la constante C, pues yo obtengo diferentes curvas en el plano, que serían las curvas integrales de esta ecuación diferencial. Y listo, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora vamos a volver a lo que puse aquí. De modo práctico, esto es lo que hacemos. Pero, por ejemplo, algo tan simple como el primer paso, donde pusimos separamos, y yo pasé a multiplicar el dx a la derecha y el 1 menos y cuadrado a la izquierda. Este dy dividido por dx lo usé como si fuera una fracción. Esto de aquí es, pues, es una cosa que necesita, ¿qué es? Dy de x es un término en sí, todo junto. Y lo estoy tratando como si fuera una fracción, como si fueran dos números. Como matemático, esto realmente me causa, me da mala espina. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo formalizamos esto? Entonces, y ya hemos visto este tipo de situación anteriormente en nuestras clases, resolviendo algún problema. Para formalizar esto, lo que hacemos es obviamente, ok, aquí está escondida la regla de la cadena, es solamente eso, solamente eso. Entonces, al menos lo que está escrito arriba es de modo práctico, pero al menos una vez hay que saber, hay que tener bien claro de dónde sale, de dónde surge y por qué podemos usarlo de ese modo. Es porque hemos escondido la regla de la cadena, realmente. Con mayor formalidad, vamos a poner. Y una vez más, también, entre comillas, ¿no? Porque este es el punto de vista de su profesor, que lo siguiente es más formal, obviamente. Entonces, lo que teníamos era, pues, yo lo escribo. Sí, lo escribo dy de x. Voy a partir del mismo, dy de x igual a x cuadrado entre 1 menos y cuadrado, ¿no? Entonces, aquí esto, pues, lo puedo reescribir, eso sí es cierto, ¿no? Lo paso a multiplicar por el 1 menos y cuadrado y el x cuadrado lo paso a restar, pues, esto sería menos x cuadrado y más 1 menos y cuadrado de y de x igual a 0. Listo. Listo. Esto es lo que tenemos. Entonces, esta es una ecuación diferencial no lineal. Claro, acá está nuestro y', ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la lineal, no? Acá tenemos un y cuadrado. Esto ya le quita linealidad. Acá tenemos el coeficiente que acompaña a la derivada de y de x. Bueno, pero esta es una ecuación diferencial como las que hemos venido resolviendo anteriormente, en la clase pasada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno puede hacer para formalizar esto es, aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Y es una función de x. Entonces, recordamos, ¿no? Y es una función de x. ¿Okay? Además, lo que está ocurriendo es, pues, ¿qué sucede si yo, digamos, yo tomo la derivada con respecto a x a una función de y? La regla de la cadena, ¿qué es lo que me dice esto? Esto me dice que es la derivada de la función de y con respecto a, a y multiplicado por dy de x. ¿Sí? Lo que les estoy diciendo es lo que, por ejemplo, la derivada de y cuadrado sería 2y por dy de x. La derivada de, qué sé yo, y cubo sería pues 3y cuadrado por dy de x. Eso es la regla de la cadena. Entonces, la ecuación que tenemos arriba, pues la podemos, gracias a la regla de la cadena, aquí lo que tenemos es, ¿sí? Nos damos cuenta de la estructura de este tipo de ecuación. Tenemos un dy de x, que va a ser este dy de x. Este pedacito debería ser la derivada de una función de y. ¿Sí? Entonces, estoy mirando toda esta parte que, pues, básicamente pintado de celeste, ¿sí? Para emplear el uso de la regla de la cadena. Y ya saben cómo va a ir esta historia. Simplemente voy a escribir
Todo esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de la función menos x al cubo tercios, claro que sí, eso me va a dar el menos x cuadrado de adelante, más, y voy a tener que integrar esta función, ¿no? Esta función va a ser y menos y cubo entre 3, nada más. Listo. Claro que sí, porque la regla de la cadena me dice pues que cuando derivo esto, tengo la derivada del primer término, tengo el menos x cuadrado, la derivada del segundo término sería derivada de, voy a usar la regla de la cadena, de y menos y cubo tercios con respecto a y multiplicado por el de y de x, y eso es exactamente 1 menos y cuadrado. Y listo, porque esto de aquí ya es igual a 0. Y ahora sí, deduzco que lo de adentro es una constante, más y menos y cubo tercios es una constante, y luego pues llegamos a la misma conclusión. Multiplico por 3, lo voy a escribir del mismo modo. Más 3y menos y cubo igual a constante, que es exactamente lo mismo. Esta es la solución general, ¿no? Solución general, escrita de modo implícito. ¿Sí? Que es la misma, obviamente, que la solución que tuvimos aquí. Solución general. Listo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. De modo escondido, cuando hacemos usarlo y de x como si fuera una fracción, pues yo quiero que tengan en cuenta, sí, lo puedo hacer. ¿Y de dónde surge eso? Realmente surge de la regla de la cadena. Ahora, hay que darse cuenta de que esta estructura es bastante conveniente para poder hacer eso. Porque esta función de aquí, el 1 menos y cuadrado, solamente dependía de y. Y esta parte de aquí solamente dependía de x. Entonces, si tenemos esta situación muy parecida en la cual este término lo hacemos solamente depender de x y este de aquí solamente depender de y, pues vamos a poder resolverlo del mismo modo. ¿Sí? Y eso es realmente lo que se llaman ecuaciones separables y lo que pues vendría a ser el método de... ¿cómo le llaman? Método de las ecuaciones separables, nada más. Vamos a formalizar eso, pero quiero que se den cuenta de esto, ¿no? Que sí, de manera práctica así lo vamos a resolver muchas veces, pero ustedes saben mucho más que por qué este método funciona, por qué lo puedo tratar de este modo. Pues realmente lo único que estoy haciendo es esconder la regla de la cadena, pero es bueno para la salud que lo tengan en cuenta. Bien, entonces solo para... ¿okay? Solo pues para completar por completitud, cómo lucen las curvas integrales, ¿no? Y ya sabemos que si tengo la ecuación implícita para la solución que es y, pues dada, digamos, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Si ustedes me dicen, hay en la curva integral solución de la ecuación diferencial que escribimos al principio, que pasa por el punto, ¿sí? La curva integral que pasa por, y vamos a ponerle un numerito, por 0,2. ¿No? Entonces, cuando x vale 0 y y vale 2, si esto me lleva, pues cuando x vale 0 y y vale 2, simplemente nos lleva a, pues, c igual a menos 2. Y la curva en específico, pues cumpliría esto, ¿no? Esta de aquí, en particular, tendría que ser esta de aquí, por ejemplo. Si tenemos condiciones iniciales, pues lo que uno hace es busca la curva integral que pasa por ese punto de las condiciones iniciales, pero hay que tener en cuenta que muchas veces no podemos resolverlo para todo el intervalo de los números reales, sino tenemos que ver en qué intervalo es válido. ¿Sí? Una cosa es una curva integral como esta que está escrita en la cajita roja, geométricamente, esto de aquí es un objeto geométrico que lo puedo graficar en R2, pero si yo le quiero dar sentido a esto de aquí me representa y como función de x, etcétera, etcétera, mi y tiene que ser bien comportada, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esto de aquí va a tener sentido siempre y cuando exista, pues, dy de x, por ejemplo. Y' es dy de x. ¿Listo? Entonces, las curvas integrales, en general, pues, lucen de este modo. Para este grafiquito, usé, déjenme ver, lucen de este modo las curvas integrales por acá.
Y esta es una ventaja. Obviamente aquí no necesitamos ni siquiera usar un software, porque esto de aquí lo podemos graficar con GeoGebra, ¿no? Si ustedes van al GeoGebra, no, por ejemplo, aquí lo escribí, ¿no? Imagínense, es este de aquí, pusimos -2, ¿no? Ya. Ups. Le puse un slider al GeoGebra para... Ya. Este es el grafiquito de la curva integral, la que pasa por el 0,2. De este modo, esta es la curva integral. Pero dense cuenta, por ejemplo, que esa es la curva integral. ¿Okay? Si yo comienzo a variar aquí, la ecuación que estamos graficando es esta, menos x cubo más 3y menos y cubo igual a -2. Si yo comienzo a variar la constante c de la derecha, y eso lo he conseguido con el slider a este de aquí, lo pueden ver. Vamos a poner el slider. Eso es para el lado derecho igual a -2. ¿No? Si lo comienzo a cambiar, pues obviamente las curvas integrales cambian de forma, pero quiero que se den cuenta de que la curva no tiene ninguna restricción, simplemente cumple la ecuación. Es todos los puntos en R2 que cumplen la ecuación. Pero, por ejemplo, si yo quiero ver a y como función de x, y estoy resolviendo, digamos, tengo y de 0 igual a tanto, entonces, esa solución que he encontrado, que se supone que la obtengo despejando la función y de la ecuación implícita, no tiene por qué ser válida en todos los números reales. Si esta es una curva integral, dense cuenta, por ejemplo, que esta es la curva integral cuando c vale 0. Aquí está a la derecha, cuando c vale 0. Perfecto, perfecto. Esta de aquí, por ejemplo, es la que pasa por el 0,0, ¿sí? Cuando menos x cubo más 3y menos y cubo es igual a 0, pues 0 por 0,0 es un puntito. Entonces, por ejemplo, podríamos haber escrito resolver y' igual a x cuadrado entre 1 menos y cuadrado con y de 0 igual a 0. Entonces, comenzaríamos aquí con y de 0 igual a 0. Pero ¿hasta dónde puedo obtener mi solución? La solución como curva integral tendría pues la curva integral que pasa por el 0, 0, tendría toda esta, se extiende al infinito, tanto para en el plano, para la derecha como para la izquierda, perfecto. Pero como función, cuando yo quiero hallar y en términos de x, claro, podría despejarlo. Es un poco laborioso, pero se podría hacer porque todavía estamos en una cúbica, pero no necesito despejarlo, la tengo escrita como función implícita. Pero ¿hasta dónde esa representación sería válida? Y aquí, por ejemplo, uno tranquilamente se da cuenta de lo siguiente. Ok, si yo tengo la condición inicial y de 0 igual a 0, pues el x puede ir, y y aquí ya hay un punto en el cual dy de x es infinito. La derivada aquí, la recta tangente a la curva, que va a tener pendiente de y de x, pues ya sería infinito aquí, ya no estaría definido. Lo cual quiere decir que máximo a la derecha, mi solución y de x podría vivir hasta el puntito donde, por acá, hasta el puntito que hace pues que de y de x ya se vaya al infinito. Y a la izquierda podría vivir hasta acá, hasta el x igual a el puntito necesario por aquí, que hace que ya de y de x no tenga sentido. Como curva esto puede existir, pero como solución de la ecuación diferencial, pues tenemos restricciones. En qué intervalos podemos resolverlas y todo esto es bastante importante. Y lo que uno hace es, uno observa la condición inicial, ¿no? Y trata de resolverlo en el intervalo más grande que contenga pues nuestra condición inicial. Bien, entonces, eso es nuestro primer ejemplo. Y ya se imaginan, este ejemplo pues es el que da pie a el método, ¿no? Que lo llamamos, pues, todo esto es ecuaciones separables. Si ahorita le ponemos el título, ecuaciones separables, vamos a poner en general, pues vamos a formalizar el método, ¿no? En general, una EDO de primer orden, luce así, de y de x igual a f de x, y. Perfecto. Eso es en general. Listo. Esto de aquí se puede ver, se puede reescribir esta misma del siguiente modo, como menos f de x, y, ¿no? Más 1 por dy de x igual a 0. Si dense cuenta que lo que estoy haciendo aquí es
imitando como lo escribimos aquí, imitando esta partecita de aquí. Esto es lo que estamos imitando. Perfecto, perfecto. Listo. Obviamente esta f puede ser una fracción, ¿no? Esta f puede ser muy variada, puede tener varios términos, etcétera, etcétera. Y pues entonces, vamos a ponerlo en general también. Luego, puedo considerar, ¿no? La podemos escribir del siguiente modo. Como un m de x, y más un n de x, y de x igual a 0. Listo. Esto podemos hacer siempre con nuestras C2 de primer orden, de las C2 generales. Si la reescribimos, ya se imaginan, lo podemos escribir de este modo. Perfecto, perfecto. Y entonces, ¿cuál fue la ventaja que tuvimos en el ejemplo? En el ejemplo, la ventaja que tuvimos fue que el m dependía solo del x y el n dependía solo del y. Y por eso vamos a poner, recuerden que estamos desarrollando métodos que sirven para ciertas situaciones. No hay un método general de resolución de ecuaciones diferenciales, bueno, para lineales sí, pero en general, ¿no? Para no lineales y etcétera, etcétera. Uno lo que hace es intenta diferentes cosas. A veces, ya les comenté, la situación puede ser realmente difícil de resolver analíticamente, entonces uno ejecuta aproximaciones coherentes a su ecuación diferencial para poder resolverla, pero a veces tampoco eso funciona, entonces lo que uno hace es simplemente usa software numérico. ¿Okay? Bien, entonces acá vamos a poner, si sucede que m solo depende del x, ¿ok? M solo depende de x, y n, no, IVA puede ser confuso, n solo depende de y esto es algo bastante particular, ¿ok? Se tendría, ¿no? Lo que ocurre es, se tiene, pues un m de x más n de y por dy entre dx igual a 0. Listo. ¿Ok? Y en este caso, se dice que estamos ante una ecuación separable. Y esto es exactamente lo que resolvimos usando la regla de la cadena. Entonces, esta es la ecuación separable. Cuando puedo hacer este despeje, esta separación de mundo X, mundo Y, porque si ustedes que quieren ir un paso más, que no es necesario, bueno, de modo práctico es necesario, uno hace esto de todas maneras, notar que la ecuación de arriba, ¿sí? En su versión forma diferencial, en su versión, la ecuación de arriba, en su versión forma diferencial, pues simplemente uno tiene mx de x, es una forma diferencial, más ny de y igual a 0. ¿Listo? Lo que uno integra realmente no son funciones. Desde el punto de vista matemático, cuando uno hace pues ese análisis y se da cuenta que, o cuando uno construye, en general no me gusta hablar de formas diferenciales, pero lo que uno integra es formas diferenciales. Cuando uno está en un espacio abstracto, ¿cuáles son los objetos a integrarse? Los objetos que integramos realmente son formas diferenciales. Entonces, en su versión forma diferencial, esta ecuación es realmente esta de aquí, que la forma diferencial está de aquí, es exactamente igual a 0. ¿No? Y aquí uno puede hacer, pues, por ejemplo, mx de x igual a menos ny de y, ¿no? Donde, obviamente, se llama separable porque esto es solo x y lo otro es solo y. ¿Sí? Es separado los mundos. Esto lo hacemos normalmente de modo práctico. De modo práctico uno escribe esta línea de aquí y luego integramos. Que es exactamente como resolvimos pues
cómo resolvimos el ejemplo, ¿no? Y esto, vamos a ponerle notar que, vamos a cerrar este notar que aquí, y ahora vamos a volver a nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación vamos a ponerle estrella. Entonces, este se tiene que, esta es nuestra ecuación estrella. Listo, ahora sí, vamos a volver a estrella. Esto simplemente es como una observación, ¿sí? ¿No? Volviendo a estrella, pues ya tenemos. Se puede resolver con el método de ecuaciones separables, así se llama. Bueno, y ya saben, estamos haciendo exactamente lo mismo que en nuestro ejemplo. Listo, entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a necesitar las antiderivadas, porque esto al fin y al cabo, cuando lo ejecutamos, lo escribimos con la regla de la cadena, este término de aquí, de la D, el primer término era la antiderivada del de acá, del x cuadrado, este de aquí era la antiderivada del de acá. En este caso, pues vamos a necesitar a los dos tipos, ¿no? La antiderivada de m, estamos en estrella, y la antiderivada de n. Entonces necesitamos estos dos, vamos a definirlos. Por eso, palabrita matemática bastante usada, ¿no? Consideremos, pues h1 de x es la antiderivada de m y h2 de y, la antiderivada de n. Listo, listo. Y bueno, en otras palabras, lo que estoy diciendo simplemente es que una antiderivada, entonces de repente conviene escribirlo de este modo. Aquí está bastante claro que estoy escogiendo una antiderivada, no estoy escogiendo todas, estoy escogiendo, o la familia, sino estoy escogiendo una antiderivada. H2 de y' va a ser ny. Listo, esto quiero que quede claro. El problema, ya lo comentamos, hay cierta ambigüedad cuando escribo esto, que pues técnicamente, formalmente, esto significa la familia completa de antiderivadas, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es escoger una antiderivada. Listo. Listo, entonces ahora sí. Luego, pues estrella, lo que teníamos, ¿sí? Estrella era mx más dy de x, bueno, el ny aquí, igual a 0. Estrella, bajo este punto de vista, ¿no? Usando las antiderivadas, la H1 y la H2, pues lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? H1' más H2' de y de x igual a 0. Y esto último es exactamente la regla de la cadena. Regla de la cadena. Lo que me permite escribir que todo esto es simplemente pues la derivada con respecto a x de h1 de x, perfecto, más h2 de y. Claro que sí. Recuerden que y es función de x, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que y es realmente una y función de x, y la derivada de una función como h2 de y de x, pues la regla de la cadena me dice que esto es derivada de h2, ¿no? Con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x. Este de aquí es exactamente h2' de y. Listo. Borrador, ¿no? Una vez más. Listo. Entonces, la ecuación estrella me lleva a que h1 de x más h2 de y, ¿sí?, es constante. Constante. Y esto de aquí ya es una ecuación implícita. Aquí está. H1 de x es nuestra versión arriba, la que teníamos, menos x cubo. Claro, bueno, menos x cubo tercios. H2 de y es el y menos y cubo tercios, igual a constante. Bueno, ya se imaginan, aquí ya está resuelto. Esto de aquí es donde c es una constante arbitraria. ¿Listo? Entonces,
Y aquí lo voy a resaltar. Esto de aquí ya es solución implícita. ¿No? O sea, la Y, que sea solución de esto, ya está escrito de modo implícito. Ok, entonces lo que quiero resaltar es lo siguiente, ¿no? Que cualquier Y función de X, si yo puedo despejar de aquí arriba, puedo despejar Y como función de X, perfecto, perfecto. Y muchas veces no es sencillo o inclusive pues no es posible con funciones elementales despejar Y en términos de X. ¿Sí? Entonces, cualquier Y que cumple la cajita, la cajita, ¿no? Por aquí, es pues solución del problema que queremos resolver. Es solución de estrella. ¿No? Y lo que hemos obtenido es la solución de modo implícito. ¿Sí? Si tuviéramos, solo por completitud vamos a escribir esto, si tuviéramos una condición inicial, digamos que Y de X sub 0 igual a Y sub 0, pues es una condición inicial, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Simplemente uso este valor para hallar la constante C. Uno tendría, pues, uso cuando X vale X0, Y vale Y0, entonces uno tendría H1 de X0 más H2 de Y0 igual a C. Listo. Y el valor de la constante se halla, se fija, cuando tengo una condición inicial. Y listo, ya lo tenemos. Esto es lo que se hace usualmente, ¿no? Y una vez más, no siempre es posible despejarlo y cuando la ecuación implícita es bastante complicada, lo que uno hace es, si quieren hallar los valores de Y, porque realmente lo necesitan para resolver el problema que estén analizando, pues usualmente uno usa un método numérico para hallar los valores de Y. Bien, esto es lo que da, pues, da firmeza a nuestro método. Y ahora, pues, vamos con un ejemplo bebé, otro ejemplo de estos, ¿no? De modo práctico, ya tenemos el sustento de por qué podemos hacerlo de ese modo, porque básicamente esto de aquí es simplemente integrar la parte M, integrar la parte N, con respecto a X y con respecto a Y. Esos son exactamente lo que significan H1 y H2. Y eso es lo que terminamos haciendo de modo práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, resolver y determine en qué intervalo existe solución. Resolver. Vamos a escribir esta ecuación. Y' igual a 3x cuadrado más 4x más 2. ¿No? Dividido entre, voy a ponerle 2 por y menos 1. Con y de 0 igual a menos 1. Bien, ese es nuestro segundo ejemplo. Sigue siendo un ejemplo puramente pues, planteado desde el punto de vista de la matemática. ¿Sí? No le he dado ningún contexto aún. Bueno, entonces tenemos esta situación. Bien, perfecto. Tenemos esta situación. Y lo que quiero pues es hallar y en función de x, resolver la ecuación. Y esto no va a ser nada difícil, porque ya tenemos el método y es el método que creo que lo debemos haber usado desde hace mucho, ¿no? Ahora, lo interesante para mí aquí en este problema, fuera de resolverlo, es esto. ¿A qué nos referimos con en qué intervalo existe solución? Lo que uno hace, lo que uno busca es, si tenemos la condición inicial, entonces y debe estar definida en el 0, obviamente, y debe cumplir que y de 0 igual a menos 1. Alrededor del 0, ¿hasta dónde puedo extender, hasta dónde va a ser válida la solución que voy a encontrar? Eso es bastante importante, porque cuando ustedes resuelven ecuaciones diferenciales más complicadas, pues claro, tienen que cumplir las condiciones iniciales, pero ¿hasta qué momento? Imagínense que estamos hablando de nuestra variable tiempo, ¿no? ¿Hasta qué instante es válida mi solución? Y eso es algo primordial.
¿no? Si ustedes han modelado algo al nivel microscópico con mecánica cuántica, plantean pues una solución, plantean una ecuación diferencial que surge del modelo, resuelven la ecuación diferencial de algún modo y hayan pues una solución que matemáticamente pues muy probablemente tenga un tiempo que puede extenderse en su solución, pues uno podría pensar, y bueno, he hallado la solución, pero realmente ¿hasta qué momento es válida esta solución? Lo podré usar para t igual a 10 segundos, lo podría usar realmente para t igual a 100 segundos, o esta solución solamente es válida para los primeros nanosegundos, ¿no? Y si ustedes están trabajando pues en sistemas en los cuales pues las cosas suceden en nanosegundos, o ¿sí? La luz recorre, yo lo recuerdo así, recorre un pie en un nanosegundo, o sea, recorre unos 32 centímetros, pues en 10 a la menos 9 segundos. Y así es como lo recuerdo en mi cabeza. Entonces, imagínense, un nanosegundo es una cosa increíblemente corta. ¿Sí? Las partículas elementales, pues, tienen tiempos de vida, algunas de ellas muy en los nanosegundos. Cuando ustedes hablan de, pues, digamos, cómo funciona un láser, ¿no? Lo que uno busca es cierta metaestabilidad, o sea, situaciones que se puedan prolongar un poquito en el tiempo. Un poquito en el tiempo. Y un poquito en el tiempo, pues es poco más largo que nanosegundos, microsegundos, digamos. Pero las cosas suceden muy rápido. Al menos en este tipo de sistemas. Entonces, lo que es primordial saber hasta dónde va a ser válido mi solución. Bien, entonces, bueno, manos a la obra. Esto de aquí es jueguito de niños, ¿no? Luego tenemos, bueno, usando el método, ya se imaginan, usando el método, y claro que puedo usar el método porque veo claramente que voy a poder separar el mundo Y del mundo X sin ningún problema. Bueno, ya ahí, pues eso es lo que hacemos usualmente, ¿no? 2y menos 1 de Y, todo esto, de X, aquí integramos, y esto es, pues sustentado por lo que vimos arriba, que realmente la solución debería cumplir como la antiderivada del coeficiente de Y la antiderivada del coeficiente de este de aquí. Entonces, voy a escribir simplemente y cuadrado menos, eso es 2, entonces es 2y, ¿no? Igual, y la constante le voy a escribir a la derecha, ¿no? Esto va a ser 2x cuadrado, esto va a ser 2x, listo. La constante la escribo a la derecha. Y como aquí ya tenemos nuestra ecuación implícita, nuestra solución implícita, y aquí como me dijeron que y de 0 tenía que valer menos 1, entonces pues reemplazo aquí, simplemente y de 0 es menos 1, tendría 0 es igual a, pues ya se imaginan, ¿no? Menos 1, más 2, menos 2, más c. ¿Eso está bien? Ah, no, x vale 0, está al revés. Y tengo 1 menos, bueno, 1 más 2. ¿Sí? 1 más 2 igual a, y a la derecha solamente tengo c. X vale 0. Listo. C igual a 3. Y ya está. Entonces, obtenemos nuestra solución implícita. Nuestra solución. Claro, de modo implícito. Pero esta es nuestra solución, la que cumple la ecuación diferencial y y de 0 igual a menos 1. Esta sería pues la que cumple esto, ¿no? Y cuadrado menos 2y igual a x cubo más 2x cuadrado más 2x más 3. Perfecto. Ok. Esto podría ser, y es suficientemente bueno, pero uno puede ir y analizar la curva integral que surge, ¿no? Y ver hasta qué punto alrededor del 0, hasta qué punto es válido, etcétera, etcétera. Uno puede hacer eso. Pero aquí en este ejemplo en particular, y siempre que podamos escribir explícitamente, lo deberíamos hacer.
Entonces, pero esta de aquí, que es la solución implícita, lo puedo escribir explícitamente. Puedo despejar. Claro que sí, porque aquí puedo ver que y es cuadrático, ¿no? Esta ecuación es cuadrática en y. O sea, el lado izquierdo es básicamente y menos 1 al cuadrado menos 1, ¿no? Ese menos 1 lo paso a la derecha y tengo, bueno, la única diferencia sería más 4 a la derecha. Tomo la raíz cuadrada, entonces tengo más y menos, bla, bla, bla. Y lo que tendríamos es, pues, formo cuadrado. Aquí es súper sencillo. El y menos 1 lo paso, el menos 1 lo paso a sumar al otro lado. Sí, simplemente estoy despejando. Pero aquí necesito el 4, ¿no? Simplemente formé cuadrado a la izquierda y despejé y. Perfecto. Perfecto. Y ahora tenemos aparentemente dos posibles soluciones, pero debido a, ¿sí? Parecen, luce como dos posibles soluciones, pero debido a la condición inicial, pues dado que y de 0 es menos 1, la que necesito yo es exactamente, pues y de x, ¿no? Va a ser 1 menos. No, y de 0 igual a menos 1. A ver, fíjense, y menos 1 pasa a 1. Está bien. Y de 0 es menos 1. Acá está el 4. Claro, menos raíz cuadrada, menos 2. Sí, está bien. Esta es la solución explícita. Ok. Entonces, en este caso fuimos bastante afortunados en poder despejar y en términos de x explícitamente. Bien, esa es la solución. Si uno comienza a analizar las curvas integrales a partir de aquí, si a partir de aquí analizamos curvas integrales, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si analizamos las curvas integrales, pues para diferentes valores de la constante c, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que muchas de estas curvas integrales lucen así. Y por aquí, pues cada vez más, más verticales. Nosotros estamos buscando específicamente la que pasa por el y de 0 igual a menos 1, por el 0, menos 1, y esa es una curva, digamos que por acá. Vamos a ponerlo aquí. Que este sea el 0, menos 1. Entonces, pues lo que va a ocurrir es que nuestra curva integral alrededor del 0 va a vivir desde aquí. Podemos extenderla desde aquí porque aquí va a haber un punto en el cual la tangente, la recta pendiente ya es vertical. La pendiente de la recta tangente pues es infinito. ¿Sí? La tangente es vertical. Entonces, realmente no puedo definir dy de x más allá de este punto de aquí. Pero para la derecha sí podría definirlo. Y eso es lo que va a ocurrir. ¿Cómo determinamos esto de aquí? ¿Cómo determinamos desde qué momento puedo realmente pues, definir bien mi solución? Esta es mi solución, pero quiero saber, y esa solución está bien centrada, es decir, cumple, claro que cumple que y de 0 igual a menos 1. Pero ¿hasta dónde puedo llevar esa solución? Alrededor del 0. Para la derecha, para la izquierda, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es válida? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué condición necesito, por ejemplo, para que esto esté bien definido? Y después verificar también que su derivada esté bien definida. La raíz mayor a 0. Exacto, ¿no? Uno puede ver que, gracias, que la raíz, lo que está dentro del radical, tiene que ser mayor a 0, ¿no? El radical tiene que ser mayor o igual a 0. Y uno puede, pues, analizar esto de ahí. Pues si nos damos cuenta que, si yo quiero la parte que contiene el 0, ¿no? Que cumpla que ese radical es mayor o igual a 0, pues x tiene que ser mayor o igual a... el que hace 0 aquí, x igual a menos 2, lo hace 0.
Y lo que ocurre es que este es exactamente el puntito menos 2, el de acá. Entonces, nuestra solución se cumple para x mayor a menos 2. A pesar de que la curva integral aquí, ustedes la grafican con GeoGebra como quieran, va y sigue. Pero la curva integral, una vez más, la curva captura una noción geométrica. Y la curva simplemente es la que tiene esta ecuación de aquí. Pero nosotros estamos buscando la solución de una ecuación diferencial. Tiene que estar bien definida, tiene que tener derivada, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra solución es válida para x mayor a menos 2. Para la derecha no hay ningún problema. Entonces, cabe notar, ¿no? Que vamos a notar que, ¿sí? Para x igual a menos 2, y resultaría, pues cuando x vale menos 2, y resultaría 1. ¿Y qué es lo que ocurre con la derivada de y de x? Explota. Explotaría al infinito. ¿Okay? De y de x explota al infinito. Voy a ponerlo así, infinito. Entonces no estaría definida, pues, la ecuación diferencial no estaría bien definida en esos momentos. No podemos ir más allá del x igual a menos 2. Si ustedes estuvieran buscando, por ejemplo, la solución en lugar que pasa por el 0,1, digamos por acá, por un punto, pues también la encontrarían del mismo modo, ¿no? Sería, pues, ya no sería esta de aquí, sería distinta, quizás sea la 1 con más. Y el intervalo de validez de esa solución también habría que analizarlo. ¿Listo? Que en este caso sería el mismo, ¿no? Sería la parte de arriba de la solución, de la curva integral que pasa por ese punto. Sería la parte superior, simplemente. Y bien, entonces, todo esto es bastante importante. Ya les comenté que es bastante importante tener la idea de en qué intervalo es, pues, válida mi solución. Y esto es específicamente primordial cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales no lineales. Sí, usualmente cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales no lineales, pues es difícil estimar un intervalo en el cual va a ser válido lo que encuentren como solución, porque en el proceso muchas veces uno pone mayores restricciones. De repente necesito que el X y el Y sean más pequeños, sean más pequeños, sean más pequeños, para garantizar que tengan una solución. Y vamos a escribir un ejemplo más antes de hacer cosas más divertidas. Resolver, y una vez más voy a poner del mismo modo. ¿Okay? Y encontrar la solución que pasa por el 0,1. Listo. Obviamente hay que determinar también en qué intervalo es válido y todo eso. Y perfecto. Entonces, una vez más, pues jueguito de niños, porque puedo ver que esto de aquí está perfecto para ecuaciones, para el método de separación de variables, ¿no? Entonces, pues no hay misterio. Lo que uno hace es exactamente esto. Y de aquí vamos y separamos las variables, ¿no? Es decir, 4 más y cubo, ¿no? De y es 4x menos x cubo de x. Ya saben cómo va la historia. Esto lo hacemos inmediato. Integramos. Voy a poner así el símbolo de integral. Integramos y tengo simplemente, pues, simplifico todo. Voy a tener y a la 4 entre 4 más 4y. Y aquí a la derecha voy a tener este en particular es 2x cuadrado menos x a la 4 entre 4 más constante. Y finalmente, pues obtenemos este tipo de solución general de manera implícita. Así que 6y más x a la 4 menos 8x cuadrado igual a constante. Esta es la solución general de modo implícito. Listo. Si queremos nuestra solución particular, pues lo que necesitamos es, ¿no? Cuando
si nuestra solución pasa por el 0,1, pues hallamos C. Simplemente x igual a 0, y igual a 1, pues hallamos C igual a 17, me parece 1 más 16. Sí. Y tenemos nuestra solución buscada, ¿no? Y una vez más, de modo implícito, pues va a ser la que cumple, ¿no? Y a la 4 más 16y más x a la 4 menos 8x cuadrado igual a 17. Listo. Entonces aquí ya nos damos cuenta de, a pesar de que yo sé cómo debe comportarse y, tengo la cajita roja, ¿no? Está escrito de modo implícito. Podemos despejarla explícitamente y en términos de x. Ya es otra pregunta, ya es algo y realmente no es conveniente. Esto es suficientemente bueno para muchas cosas. Y no es nada sencillo. Bueno, uno puede decir, tengo un polinomio de grado 4, todavía puedo usar la fórmula bicuártica, analizar los radicales, analizar los, los discriminantes, etcétera, etcétera, y uno podría escribir y en términos de x. Sí, se podría, pero no es nada eficiente porque pues primero está laborioso y no ganamos mucho. Aquí está suficientemente bueno. Lo que quiero, en general en nuestra clase, muchas veces las soluciones, a menos que se puedan escribir explícitamente, pues de modo coherente, de modo razonable, de modo lógico, o yo les pida escriba explícitamente, pues implícitamente descrita de este modo la solución va a ser suficientemente buena. Y eso es realmente lo que sucede en muchos problemas prácticos. Uno escribe la solución de modo implícito, porque de modo explícito, pues la expresión puede ser muy larga, muy tediosa y es muy laborioso, o puede ser complejo de encontrarlo o inclusive imposible de escribirlo. Bueno, lo que quería mostrarles era cómo es el conjunto de curvas integrales para este problema, es decir, cómo lucen pues estas curvas de aquí, las que tenemos. El conjunto de curvas integrales para ya la cuarta más 16y más x a la 4 menos 8x cuadrado igual a constante. Obviamente depende de la constante, pero uno puede ir a hacer lo mismo que vimos con GeoGebra, ¿no? Y pues, bueno, lo pueden hacer mucho mejor que yo. Simplemente lo pueden hacer en GeoGebra. Aquí podríamos hacerlo nosotros también, pero me parece que se los puedo dejar para que ustedes jueguen con GeoGebra. Entonces, la que tenemos es 0,1, por acá. Y luce más o menos así. La curva integral que pasa por el 0,1. Sí, pueden jugar, pueden hacerlo con GeoGebra, es mucho más simétrico, mis dibujos deberían ser súper simétricos. Si usan, van variando la constante C y se van a dar cuenta que tienen curvas integrales de este tipo. Van variando la constante C. Tienen curvas integrales de este tipo. Es decir, pues por ejemplo, si ustedes comenzaron con una condición inicial por aquí, ¿no? Entonces solamente van a poder definir su solución alrededor de viviendo sobre esta curva integral. Y es más, tienen que hacer cierto análisis. Nuestra curva integral, a la que pasa por el 0,1, pues la curva integral completa luce así, de este modo. Esta es la de ya la cuarta más 16 más x a la 4 menos 8x cuadrado igual a 17. Pero nos damos cuenta que si yo estoy buscando la solución no es que me va a representar toda esta curva integral, porque una vez más, esto de aquí es solamente la curva. Si yo estoy buscando la solución, pues tengo que darme cuenta que puedo extender a partir del 0,1, puede irme a la derecha hasta el momento, por ejemplo, en que la tangente es vertical, tangente vertical, y a la izquierda, pues también hasta ese momento, hasta el momento en que la tangente es vertical, ¿no? Y debido a la simetría de la situación, lo que va a ocurrir es, si ustedes pueden analizar,
por ejemplo, uno puede comenzar a decir, ok, ¿en qué momento es que la tangente es vertical, ¿no? De y de x era 4x menos x al cubo entre, me parece que era 4 más y cubo. Sí, 4 más y cubo. ¿En qué momento la tangente es vertical? Tangente vertical, ¿no? Cuando y cubo es igual a menos 4, cuando el determinador es 0, entonces y es, pues, menos raíz cúbica de 4, y raíz cúbica de 4 es más o menos, bueno, no, vamos a dejarlo aquí porque tenemos el valor exacto, y igual a menos raíz cúbica de 4. Cuando y es menos raíz cúbica de 4, pues lo ponemos y hallamos x, vamos a tener dos valores reales, los otros dos me parece que son complejos. Hallamos x y vamos a tener, voy a poner a este de aquí x sub 0, ¿sí? X sub 0 va a ser aproximadamente 3.35 y el otro va a ser exactamente el menos x sub 0. Y entonces mi solución va a poder estar definida alrededor de ese. Entonces nuestra solución, ¿sí?, es y de x, ¿sí?, está definida, ¿sí?, desde el intervalo, pues para x va a estar entre menos x sub 0 y x sub 0. Y ese es el tipo de análisis que necesitamos muchas veces. Es el tipo de análisis que se necesita muchas veces para conocer la validez de nuestra solución. A pesar de que lo podemos tener escrito implícitamente, sabemos cómo debe comportarse, y no siempre es, pues, lo único que uno necesita. Uno necesita saber en qué intervalo puedo usar realmente mi solución. Bien, ¿cómo estamos con todo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Listo. Ahora sí quiero hacer algo más divertido. Vamos a hacer algo más divertido. Vamos a ponerle contexto. Vamos a hacer algo de, ¿cómo le llamamos? Algo de mecánica elemental. ¿Okay? Entonces, esto es bastante elemental, pero me parece importante que ya tenemos dos métodos bastante importantes, ¿no? El método del factor integrante y tenemos el método de ecuaciones separables. Entonces vamos a ver aplicaciones. Después vamos a hablar de otro tipo de ecuaciones que sí podemos resolver, ¿no? Y después vamos a enfocarnos en ciertas diferencias entre la linealidad, la no linealidad y por qué tenemos teoremas de existencia y unicidad en ciertos casos. ¿Ok? Antes de movernos hacia ecuaciones diferenciales de orden superior, pero una vez más, les comentaba que pues simplemente resolver ecuaciones diferenciales de primer orden ya es sumamente importante. Y para que no quede solo en palabras, bueno, podemos aprovechar esto de aquí. Sí, para que no quede solamente en palabras, por ejemplo, fíjense, si yo tuviera, ¿se acuerdan que teníamos un sistema de ecuaciones? La otra vez planteamos un sistema de ecuaciones. Digamos que tengo un sistema de ecuaciones de este tipo, ¿no? No sé. 5x menos 20y. Listo. Este es un sistema de ecuaciones. Esto es equivalente a una ecuación diferencial de primer grado. Claro que sí. Si ustedes definen el vector v como xy, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos este sistema? Este sistema simplemente es la derivada de v igual a matriz 3 menos 4, 5 menos 20 multiplicada por el vector xy. ¿Sí? Entonces, esto de aquí simplemente es vector v igual a matriz. Esta es una ecuación diferencial de primer grado. Claro que A es una matriz y v es un vector. Pero esta es una ecuación diferencial de primer grado. Ahora, cuando nosotros hablamos de sistemas físicos, usualmente, ¿qué es lo que se envuelve? Se envuelve, pues, la posición, la velocidad, la aceleración, etc. Si todo esto, y es muy acostumbrado,
pues escribir las ecuaciones en términos de posición y velocidad, porque uno comienza a mirar lo que se llama el espacio-fase, es decir, lo que me dicta cómo se mueven las cosas, ¿no? Una ecuación o una ecuación de movimiento, como la ley de Newton, piensen en fuerza igual a masa por aceleración. Eso realmente es la derivada, ¿no? Masa por aceleración igual a la fuerza, cuando uno dice este tipo de cosas. ¿Sí? Lo que realmente es la aceleración es pues la segunda derivada, uno lo piensa así, pero realmente esto lo pueden enunciar en términos de el momento de la partícula. El momento lineal es la masa por la velocidad. Esto simplemente, el cambio en momento, ¿no? El cambio en momento es lo que dicta la fuerza externa, lo que está gobernando pues cómo se comporta el cuerpo que estén observando. Entonces, muchas veces lo que uno hace es, en lugar de escribir las ecuaciones, y esto les cuento, esto es cierto, o sea, no es que uno, particularmente cuando yo trabajo con ecuaciones de este tipo, pues no, yo no trabajo en general con derivadas altas, sino trabajo con vectores, que si todo esto lo considero un vector, pues las ecuaciones se reducen muchas veces a escribir ecuaciones lineales. ¿Okay? Y es un punto de vista muy, muy válido y muy útil. Y bien, entonces volviendo a lo que tenemos nosotros, ¿sí? Vamos a hablar un poco de esto. Aquí le pongo unas aplicaciones o aplicación simplemente, algo de mecánica básica. Elemental, vamos a ponerle. Y, a ver, nuestro contexto va a ser el siguiente. Supongamos que tenemos un cuerpo rígido moviéndose a lo largo de una recta. ¿Listo? Solamente a lo largo de una recta. Y supongamos que pues, nuestro cuerpo obedece la ley de Newton. ¿Okay? Supongamos, pues, que nuestra ecuación de movimiento obedece fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? La tercera ley de Newton. Ya saben, F es la fuerza externa, M es la masa y A es la aceleración, etcétera, etcétera. Nos estamos moviendo, tenemos un cuerpo rígido y solamente se mueve en línea recta. Listo. Y obviamente la dirección de la fuerza es en la dirección del movimiento, ¿no? Entonces uno puede tener, pues, ¿no? Si la masa del cuerpo es constante, uno puede escribir esto también, puede usar, por ejemplo, el momento, y en lugar de escribir masa por aceleración, ¿no? Uno puede escribir simplemente la derivada del momento lineal. Listo. Perfecto. Ahora quiero que veamos un detalle, ¿no? Consideremos que tenemos un cuerpo que cae libremente en el vacío, desde un punto cercano a la superficie de la Tierra. Listo. ¿Cómo llamamos eso? Caída libre. Consideremos un cuerpo que cae libremente. Sí, caída libre. Y, ok, consideramos que cae libremente en el vacío, es decir, no voy a pensar en este momento en, pues, si ustedes, en la fuerza de fricción o la fuerza de arrastre que le causa las moléculas de aire que lo rodean, ¿no? Si es que lo soltamos libremente. ¿Okay? Claro que de ahí vamos a aumentar todo esto, ¿no? En el vacío, consideramos un cuerpo que cae libremente en el vacío, y voy a ponerlo desde un punto cercano a la superficie de la Tierra. Y listo. Entonces lo que voy a considerar es que la única fuerza significativa que actúa sobre el cuerpo es la del campo gravitacional de la Tierra. ¿Ok? Eso es lo que vamos a considerar. O hipótesis que no es obviamente exacta, ¿no?
estoy diciendo, por eso estoy pensando en la palabra significativa. La única fuerza significativa que afecta el movimiento del cuerpo, vamos a considerar que es el efecto del campo gravitacional de la Tierra. Es decir, pues se está moviendo con su peso. ¿Ok? Entonces, tenemos, el peso lo voy a llamar W. Entonces, en este caso, no tenemos lo usual, que uno escribe esto, ¿no? W igual a mg. Esto es exactamente la ecuación de Newton, ¿no? Masa por aceleración igual a la fuerza es el peso, ¿no? La que tenemos acá, es exactamente el peso del objeto, del cuerpo, y G es la aceleración debido a la gravedad. Bueno, la fuerza gravitatoria, bla, 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 voy a llamarlo gravedad. Listo. Entonces aquí pensemos en esta ecuación simplemente. Aún considerando la masa constante, sí, la verdad de las cosas es que esta fuerza, esta aceleración, ¿no? La fuerza gravitatoria, el peso, cambian dependiendo de la distancia que los separen con el centro de la Tierra. Claro, cambian. ¿No? El peso y la magnitud de esta G va a cambiar. La G que usamos usualmente como constante es como 9.8, que eso es sobre el nivel del mar. Pero si nos vamos mucho más arriba, la G cambia. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, digamos, pues, que vamos a considerar ese efecto primero. ¿Ok? Vamos a considerar ese efecto. Entonces, lo voy a escribirlo de este modo. Se sabe que el peso y G cambian dependiendo de la distancia ¿no? En este caso al centro que lo separe al centro del campo gravitacional de la Tierra, ¿no? Bien, entonces quiero tomar ese efecto en consideración. Y bueno, ya saben que G es aproximadamente pues 9.8, ¿no? Sobre el nivel del mar. O en el nivel del mar. Al nivel del mar. Listo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambian el peso y pues la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Con respecto a la distancia. Eso es también una ley de Newton. Y esa ley de Newton es la que nos dice que esa fuerza, que es el peso, ¿no? Cambia proporcional al cuadrado del recíproco de la distancia. Entonces, ¿no? Lo que tenemos es esto. Acá está nuestro objeto. Masa m. Tenemos una distancia x. Y por acá, pues, está el centro de el campo gravitatorio, R. Ya se imaginan. ¿No? Entonces la ley de gravitación de Newton nos dice que esto va a cambiar proporcional al cuadrado del recíproco de la distancia. Sí, es decir, va a ser una constante K es una constante. Sí, uno puede pues determinar la constante, etcétera, etcétera. Nosotros lo podemos simplemente nosotros podemos vamos a hallar esa constante, no numéricamente, vamos a una expresión para esa constante, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer esto, ¿no? Esto simplemente es la ley de atracción de cuerpos de Newton, esto de aquí, que es proporcional al cuadrado de la inversa de la distancia que los separa. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros sabemos que para x igual a 0, ¿no?
hemos dicho que el peso es igual a m por g. Esa g va a ser esta constante. ¿Sí? No importa el numerito, pero estoy diciendo que esa g es constante. ¿Sí? Bien, entonces, esto me permite, pues, escribir que el peso, ¿no? Cuando x igual a 0, el peso es mg, entonces uno puede escribir simplemente, reemplazo en mi ecuación, mg es igual a k entre r cuadrado, cuando x vale 0. Entonces, esa constante es mg por r cuadrado. Perfecto. Esa g es como 9.8. Hemos fijado un valor constante al nivel del mar, simplemente. Listo, esa es la constante. Entonces, puedo escribir el peso a una distancia x como, pues, mgr cuadrado sobre x más r al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la situación. Tenemos el cuerpo de masa m a una distancia x sobre la superficie del nivel de la Tierra. Este sería su peso. Bien, perfecto. Obviamente, cuando x vale 0, este es el mg usual con nuestro g igual a 9.8, bla, bla, bla. Perfecto. Este es el peso. Estoy haciendo esto porque lo vamos a usar en algunas aplicaciones y prefiero hacerlo primero. Porque quiero mostrarles también unas cosas que, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros con este tipo de situación? Con este tipo de situación, pues, por ejemplo, uno puede decir, ok, veo que el peso depende del x a través de la función 1 entre x más r al cuadrado. Y algo que se hace bastante, pues, en física, en matemática aplicada, es, ok, 1 entre x más r al cuadrado. Y bueno, pues a lo mejor puedo tener una aproximación más manejable, o sea, para esta función 1 entre x más r al cuadrado, porque x en general, pues x es pequeño comparado a r. Y aquí está, x es pequeño comparado a r. Entonces uno lo que hace es, por ejemplo, extiende con una serie de Taylor el 1 entre x más r al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar con serie de Taylor, ¿no? Alrededor del 0. Obviamente, alrededor del 0. Bueno, y esto es sencillo, ¿no? Es el 1 entre x más r al cuadrado, pues lo que uno hace es factoriza el r, esto es 1 entre r cuadrado, y aquí tenemos, pues, ya saben lo que es 1 entre 1 más x entre r, todo esto al cuadrado. Y esto de aquí es súper sencillo, tener el desarrollo en serie de potencias de esto de aquí. El desarrollo en serie de potencias de esto de aquí pues ustedes parten de 1 entre 1 más x, esto es la 1 menos x a la 1 más x al cuadrado menos bla, bla, bla. Uno toma la derivada, ¿no? Y la derivada es básicamente esto de aquí, menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Listo. Bla, bla, bla. Uno lo puede desarrollar, así, bastante simple y sencillo, desarrollo en series de potencias. Aquí está el borrador. Si no lo han hecho, lo deben haber hecho muchas veces en cálculo aplicado. Listo. Entonces uno puede simplemente usar el desarrollo en serie de potencias, ¿no? Y esto de aquí es exactamente, pues 1 entre r cuadrado, y voy a escribirlo de este modo. 1 menos, si es x entre r, voy a tener 2. 2x entre r más 3 x cuadrado entre r cuadrado menos bla, bla, bla. Este va a ser su desarrollo en serie de potencias. Bien, entonces, el peso, que es mgr cuadrado por 1 entre x más r al cuadrado, lo voy a expandir con serie de Taylor, ¿no? Y esto va a ser 1 entre r cuadrado, 1 menos 2x entre r
más 3x cuadrado entre r cuadrado menos bla, bla, bla. Todo ello. Y aquí vemos exactamente cómo podríamos expresar el peso dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. mg por 1 menos 2x entre r más 3 entre x cuadrado entre r cuadrado menos bla, bla, bla. Y todo ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando nosotros decimos el peso igual a m por g, lo que estamos haciendo es una primera aproximación. Es una aproximación descartando, ¿sí? Si descartáramos todos los términos de orden x entre r o superior, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo pues es decir, no me importan estos términos porque son muy chiquitos. ¿Sí? Recuperamos pues lo usual, ¿no? Que el peso realmente es m por g. ¿Sí? Sin embargo, si uno quiere mayor precisión, y muchas veces uno requiere mayor precisión, ¿no? Si estudiamos movimientos muy cerca a la superficie de la Tierra, o sea que el X es pequeño, sí, esto puede bastar. Pero si nosotros queremos mayor precisión, ¿no? Queremos estudiar, por ejemplo, qué sé yo, el movimiento de un cohete, cosas que se comienzan a alejar, donde el X es considerable, es un 10% del radio, ya es considerable. Entonces uno puede decir, no, pues no voy a descartar, voy a descartar de repente el cuadrado. Si el X fuera el 10% de R, ¿no? Entonces si X fuera solamente el 10% de R, pues X entre R sería 0.1, pero el X cuadrado entre R cuadrado ya sería 0.01. A lo mejor a ustedes les interesa pues mantener todo esto y descartar el orden cuadrático para arriba, que tienen mayor precisión. Entonces, esto es como funcionan muchas cosas en aproximaciones pues en problemas concretos. ¿No? Uno busca cuánta precisión necesito y qué tipo de términos, qué orden de términos podría descartar para poder modelar con suficiente precisión, ¿no? Que mis resultados pues realmente reproduzcan lo que yo quiero. Bien, entonces, eso es algo que quiero que tengan en cuenta, que muchas veces los modelos que uno arma, las soluciones, las ecuaciones que uno, en física especialmente, las ecuaciones que uno escribe para modelar los sistemas que están analizando, pues requieren este tipo de aproximaciones. Y por ejemplo, en todo lo que sea óptica cuántica, uno usa bastante la aproximación que le llaman la aproximación de onda rotante, ¿no? Y eso simplifica muchísimo, las ecuaciones que uno termina escribiendo. Bien. Bueno, ese era un preludio porque esto sí lo vamos a usar ¿no? Para algunos de nuestros ejemplos. Entonces, por ejemplo, vamos a plantear la situación. ¿No? Partiendo del reposo, es decir, velocidad cero, ¿no? Se deja caer un objeto, vamos a ponerlo en caída, se deja caer un objeto de masa m. Quiero que analicemos esta situación, ¿no? En un medio que ofrece una resistencia ¿no? Proporcional a su rapidez. Voy a poner, ya saben que V lo estoy usando para la velocidad, ¿no? La magnitud de la velocidad, rapidez, ¿no? Entonces, suponiendo que la fuerza gravitacional es constante, bueno, determinemos la posición y velocidad del objeto, ¿no? Con respecto al tiempo. Bueno,
Un problema sencillo, un problema sencillo. Pero tiene varios rasgos interesantes. Entonces, ¿cuál es la situación, no? Uno tiene, pues, es el objetito de masa M y está siendo influenciado, estamos suponiendo, bajo lo que he planteado, que ahora la fuerza de gravedad es constante. Entonces va a estar solamente, pues, siendo influenciado por su mg aquí hacia abajo, el peso es mg, pero está en un medio que ofrece una resistencia proporcional a su rapidez. Entonces, la resistencia del medio, pues, como es resistencia, es contrario al movimiento del cuerpo. Si el cuerpo se moviera para arriba, pues entonces la resistencia sería para abajo. Si el cuerpo se mueve para abajo, la resistencia sería para arriba, etcétera, etcétera. ¿No? Esta va a ser proporcional. Una vez más, mi constancia de proporcionalidad va a ser K. Y como ya estamos, como desde el principio dijimos, nos movemos en una sola línea, en una sola línea recta, pues entonces simplemente estoy escribiendo V. ¿Okay? Voy a considerar, pues, que la dirección hacia abajo es positiva y la llamo eje X. ¿Ok? Entonces todo esto lo estoy llamando dirección hacia abajo, el eje X, y hacia abajo positiva. Eso es lo que estoy considerando. Y esa es una ventaja muchas veces. Y en problemas prácticos, ¿no? Uno escoge, pues, sus ejes, donde están, donde me es más conveniente escoger mis ejes, direcciones. Ustedes saben que a veces, por ejemplo, si tienen muchas cosas rotando, pues es conveniente escoger un eje que también rota, ¿no? Si ustedes tienen varios objetos que se mueven, digamos, tienen, pues, traslación y tienen rotación, y la rotación están en cierto orden de frecuencia, pues muchas veces es conveniente, pues, tener un sistema de coordenadas que también está rotando con la frecuencia adecuada para que la descripción de su sistema sea mucho más sencillo. Listo. Pero bajo todo esto que tenemos, pues es bastante sencillo ver qué es lo que debe ocurrir, ¿no? Escogemos, Newton me dice que masa por aceleración, y lo voy a escribir de este modo, ¿no? Es igual a, pues, las fuerzas que actúan en el cuerpo. En este caso, mg menos k por v, ¿no? Ese es Newton simplemente, la tercera ley de Newton. Bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto de aquí es una ecuación diferencial. Sí, hemos escrito masa por aceleración, pero la aceleración es escrito como la derivada de la velocidad. Y esto claramente, a pesar de que Newton luce como si fuera una ecuación de segundo orden, pues realmente es una ecuación de primer orden en este caso. Claro que sí. Si no consideramos la posición, si no consideramos la velocidad como nuestra variable principal, pues esto de aquí simplemente es una ecuación de primer orden. Y obviamente la idea es, teniendo la velocidad, pues hallamos la posición. No hay ningún problema con ello. Y bien, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esta? Este de aquí, pues obviamente puedo pasar el K por V al otro lado, divido todo por M, y tenemos K entre M por V, ¿no? Igual a G. Listo. Esta es nuestra ecuación diferencial. Fíjense que este tipo de ecuación diferencial, aquí lo voy a escribir, masa por aceleración igual F. Listo. Esta ecuación diferencial la hemos resuelto muchísimas veces. Es de las primeras que hemos resuelto en nuestra clase. ¿Sí? O lo vamos a escribir de modo más, de modo más ameno, como este. V' más K entre M por V igual a G. Este tipo de ecuación es lineal. Esta ecuación es lineal, de primer orden. Profesor, ¿no se puede resolver así pasando a dividir y por separables? Claro, también se puede resolver pasando a dividir y por separables. Claro que se puede hacer eso. Sí. Y lo que me mencionas es algo bueno, porque aquí voy a aprovechar que es lineal de primer orden. ¿Listo? Lo vamos a resolver simplemente con factor integrante. Pero lo que tú me mencionas es, por ejemplo, si uno se pone a pensar, ok, ¿cuál es la validez de este modelo? ¿Hasta qué momento yo puedo decir que la fuerza de resistencia es proporcional
proporcional a la velocidad, ¿no? ¿Qué tan válido es eso? Por ejemplo, si es que uno está hablando de, digamos, un objeto que lo sueltan desde un avión. ¿Es realmente la resistencia proporcional a la velocidad? En muchas cosas, por ejemplo, cuando dicto cálculo integral, hace un tiempo no dicto cálculo integral, pero cuando dicto cálculo integral, muchas de estas cosas las modelamos de ese modo, proporcional a la velocidad, a la resistencia. Pero eso realmente solamente es válido para velocidades bajas. Bueno, para ser exacto, uno lo que hace es, uno tiene una esferita. Bueno, en general, es válido para velocidades bajas y en medios en los cuales, lo pueden llamar fluidos, en medios en los cuales, pues, imagínense la resistencia, vienen como si fueran fluidos que se separan muy bonito como fluidos laminares. Pero cuando ustedes están a velocidades muy altas, como alguien que hace, no sé, paracaídas, bueno, skydiving o cosas así, o un halcón peregrino cuando se tira y se deja caer en caída libre completamente, pues uno tiene también turbulencia. Cuando vas muy alto, pues más cosas suceden. Y la resistencia no es proporcional a la velocidad cuando estás a muy altas velocidades. Esa fuerza de resistencia realmente es mucho más aproximada a ser proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, lo que tú me dices, por ejemplo, si quisiéramos resolver ese problema, el problema de, ok, y resolvamos algo más real, ¿no? Realmente con la resistencia que es, para una persona que se tira, pues en skydiving, por ejemplo, la resistencia es aproximadamente proporcional al cuadrado de la velocidad y no al proporcional solamente a la velocidad. Uno estudia eso en fluidos, en cómo realmente es viscosidad y todo ello. Entonces, ¿cómo resolveríamos, no? En ese caso, si tuviéramos aquí, si en lugar de K por V, si tuviéramos K por V cuadrado. Si tuviéramos K por V cuadrado, la forma como lo resolvería sería como sugeriste, como sugirió nuestro compañero, con separación de variables. ¿Listo? Y entonces, háganlo. Piensen en esta situación donde no es proporcional solamente a la velocidad, sino proporcional a V cuadrado. Listo, y resuélvanlo con separación de variables. Es más, lo podemos dejar como ejercicio porque la solución es bonita y es interesante. Hasta podemos dar números que exactamente, las constantes y todo ello, la masa de una persona y todo ello para pues chequear que la velocidad porque lo que va a ocurrir es cuando tienes una resistencia, va a ocurrir que si tú partes del reposo, pues ganas, digamos, la magnitud de tu velocidad se incrementa hasta cierto punto, ¿no? Hasta el momento en que, pues, dado que esta fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad, hasta el momento en que esta fuerza de resistencia, pues, equipara el peso, hasta ese momento va a aumentar y vamos a obtener a lo que se le denomina velocidad terminal. Pero bueno, en nuestro caso, este es lineal de primer orden, entonces podemos resolverlo y hemos resuelto esto de modo muy, muy práctico y lo podemos hacer casi inmediato. ¿Sí? Podemos, porque esto lo hemos resuelto, por ejemplo, por factor integrante. ¿Ok? Y este era el que llamábamos P, y por coincidencia, era el que llamábamos G. Bueno, y el factor integrante era tan sencillo, ¿no? El factor integrante es simplemente esto de aquí, que en nuestro caso, pues va a ser simplemente E a la K entre M de T, y esto va a ser E a la K entre M por T. Listo. ¿Y cómo funcionaba el método del factor integrante? Simplemente, bueno, me doy cuenta que esto lo puedo reescribir como una única derivada cuando lo multiplico por el factor integrante, ¿no? Uno lo resuelve con factor integrante, entonces uno tiene, por ejemplo, E a la KT entre M, ¿no? Por V', más K entre M, E a la KT entre M, por V, igual a E a la KT entre M, por G. Y listo, porque
Esto es lo que buscábamos, ¿no? La derivada de la izquierda es lo que está aquí a la derecha. Integro, ¿no? Integrando y despejando v, pues obtenemos que v es integro y despejo. Integro y uso constante. O bueno, lo voy a escribir, vamos a emplear un paso más, ya que estamos aquí. Pues va a ser simplemente, la antiderivada de esto va a ser mg por m entre k, ¿no? E a la kt entre m más constante. Y ahora sí, voy a despejarlo. V va a ser mg entre k más constante por e a la menos kt entre m. Y es más, esta es la solución general, pero nosotros hemos partido del reposo. Como v de 0 es 0, bueno, entonces reemplazo aquí y hallo pues la constante es exactamente menos mg entre k. Y ahora sí, finalmente para esta situación tenemos que la velocidad se comporta del siguiente modo. Factorizando el mg entre k, esto es lo que se obtiene. Listo. Listo. Entonces hay varios rasgos ¿no? que quiero mencionar. Por ejemplo, que para plantear esta situación y resolverlo fácilmente, era más conveniente verlo desde el punto de vista de la velocidad que desde el punto de vista del x. Perfecto. Otro rasgo que queremos aquí es que notamos es cuando el tiempo pasa, pues este término de aquí va hacia cero. Cuando t va a infinito, esto de aquí va hacia cero. Y la velocidad tiende hacia un número final, hacia una velocidad terminal, que sería mg entre k. Sí lo notamos. En esta situación, ¿no? Si t va a infinito, pues la velocidad va hacia el número mg entre k, que solamente depende pues, del coeficiente de resistencia del medio, que ese es el k, y el peso del cuerpo. Sí, a esto generalmente lo llaman velocidad terminal. Bueno, y si queremos, ya por completitud, porque nos pedían también, exactamente nos pedían hallar la velocidad y la posición. Si queremos la posición, pues un jueguito de niños, porque es simplemente tomar la derivada, antiderivar, ¿no? Antiderivar es lo que tenemos aquí arriba. Y así de simple. Entonces, por ejemplo, uno puede definir x0 igual a lo que quieran, la posición que deseen, ¿sí? X0 igual a, pues, qué sé yo, x sub 0, etcétera. Pues uno, o mejor aún, si es que yo digo que estamos partiendo de nuestra posición 0, ¿no? Voy a decir que de donde partimos lo llamo posición 0. ¿Okay? De donde partimos. Entonces uno puede calcular, pues simplemente como la integral en este caso de 0 a t, ¿no? V, íntegro la derivada, que sería v de s, de 0 a t. Y esto me brinda, pues, exactamente mg entre k por t menos m cuadrado entre k cuadrado por g por 1 menos e a la menos kt entre m. Listo. Sí, es decir, la posición, pues se tiene esa expresión. Y es bastante sencillo, es solamente un ejercicio de integración. Y entonces,
Hay una cosa que hay que notar aquí, que es que, por ejemplo, la velocidad terminal es completamente independiente de dónde y en qué momento, ¿no? De dónde parta, ¿no? Si están partiendo de más arriba, de más abajo, bueno, con tal de que tengan suficiente tiempo para que esto podamos decir va hacia el infinito. ¿Okay? Hay que notar que obviamente K es mayor que cero, ¿no? Pero si K disminuye, si la resistencia es cada vez más pequeña, pues esta velocidad terminal va a ser cada vez más alta. Ahora, nota, voy a ponerlo. ¿Sí? Estudien este modelo. Con la fuerza de resistencia KV cuadrado. ¿Sí? ¿No? Es decir, pues la ecuación que vamos a tener ahora va a ser simplemente mg menos k por v cuadrado. ¿Sí? Pueden resolverlo de varias maneras de escribirlo bastante amenamente y van a ver cuál debería ser la velocidad terminal. ¿Sí? La velocidad terminal para una persona como de 80 kilos es más o menos 54 metros por segundo. Entonces, es más, podemos, porque lo que necesitamos nosotros si queremos, ustedes resuelven el modelo, ¿no? Digamos una persona de 80 kilos, qué sé yo. Entonces necesitamos una estimativa de esta constante K, de la constante de resistencia, para pues, poder realmente calcular numéricamente, ¿no? Obtener una respuesta numérica. Y sí, sí, es más, uno lo busca en internet, cuál debería ser este constante. Esta constante de aquí realmente, en fluidos obviamente esta constante la he resumido como K, pero es un medio de la densidad por un numerito que depende del fluido, en este caso el aire. Bueno, pero esto se puede estimar bien, no hay ningún problema. Entonces, esto es resuelvan el mismo modelo con K por V cuadrado. Sí, yo quisiera que resuelvan hasta el momento de hallar una expresión analítica para la velocidad y una expresión analítica para la posición. Porque, por ejemplo, hablar de la velocidad terminal, eso va a ser mucho más sencillo. Uno puede ver desde el principio en qué momento se va a obtener la velocidad terminal. La velocidad terminal se va a obtener cuando pues, el mg, ¿no?, se nivela con la resistencia, que es K por V cuadrado. Entonces uno ya tiene cómo debería ser la velocidad terminal, ¿no? O sea, con ese tipo de razonamientos uno dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le ponemos? Nota, ¿no? La velocidad terminal debería obtenerse cuando pues el mg se nivela con el K por V cuadrado, es decir, en el momento en que mg sea K por V cuadrado, y eso me da que la velocidad terminal debería ser pues mg entre K con raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo, uno puede ejecutar ese tipo de razonamientos, y los cuales son muy válidos, pero lo que quiero es que resuelvan todo el modelo, que hay en V, la velocidad, que hay en la posición, con expresiones analíticas. Y bueno, obviamente corroboren esto, ¿no? Y bien, eso lo pueden hacer el fin de semana. Vamos a seguir con un par de aplicaciones más. Y un par de aplicaciones más. Yo sé que esto de aquí simplemente es algo bastante elemental, pero lo bonito es ver la validez, hasta qué momento podemos usar los modelos, al menos desde mi punto de vista. Tratar de hacer el fit, el matching con números reales, ¿no? Con realmente qué sucede en un fenómeno real, porque ahí obviamente hay mucha diferencia entre este tipo de modelos y pues tomar en cuenta, por ejemplo, también el cuerpo. Esto de aquí con estas constantes están diseñadas para cuerpos esféricos, en los cuales pues la fuerza de rozamiento se puede realmente calcular de ese modo. Pero en la realidad, pues uno tiene, por ejemplo, pues las posiciones del cuerpo. Si ustedes fueran a hacer skydiving, pues la posición del cuerpo influye, el área superficial influye y todo esto. Pero bien, sí, creo que llegamos a las 10 de la mañana. Ya.
Entonces, para cerrar la clase, ya saben, como les comenté al principio, necesitamos un voluntario para el curso, un voluntario para ser delegado del curso. Si están interesados, escríbame un correo, puede ser ahorita o inmediatamente, para ser delegado del curso. Sí, yo no quisiera y no quiero imponerle a nadie que sea delegado, pero el primer paso es buscar voluntarios. Espero que alguno de ustedes pues se anime. Bien, y hoy es jueves, tienen el fin de semana, denle a la mate, denle a la física, y exploren, cojan los libros de referencia y pues a estudiar. Se aprende mucho con los libros. Listo, nos vemos pronto, nos vemos el lunes temprano. Misma hora, mismo canal. Bien, Gracias, buen fin de profe, semana. cuídese. Hasta luego, hasta luego.